Cuando hablamos de los blindados del futuro en el Ejército de Tierra español, no estamos hablando de ciencia ficción, sino de programas que ya están en marcha y que van a definir las capacidades terrestres de España hasta 2040. La transformación real se concentra en tres áreas: el VCR-8X8 Dragón, la nueva artillería de largo alcance y la digitalización completa del combate terrestre. El proyecto más importante es el VCR-8X8 Dragón. El plan aprobado contempla alrededor de 998 vehículos en varias fases, con una inversión superior a los 2.000 millones de euros solo en los primeros contratos. Las primeras entregas ya han comenzado y el objetivo es sustituir progresivamente a los BMR. El Dragón incorpora arquitectura digital abierta, sensores de nueva generación, comunicaciones tácticas avanzadas y capacidad para integrar drones, sistemas anticarro y nuevas torres de combate. Su peso ronda las 33 toneladas y representa el salto tecnológico más grande del ejército español en vehículos blindados desde la llegada del Leopard 2E. El siguiente gran salto será la evolución del Dragón hacia versiones más especializadas. España trabaja en configuraciones de combate de infantería, reconocimiento, zapadores, puesto de mando, observador avanzado y apoyo de fuego. La clave es que el vehículo ha sido diseñado para admitir modernizaciones de software y sensores durante décadas, algo fundamental en una guerra donde la electrónica evoluciona mucho más rápido que el blindaje. En el ámbito pesado, el Leopard 2 seguirá siendo el carro principal durante al menos los próximos 15 años. España dispone de más de 200 Leopard 2 operativos y el debate ya no es comprar un carro nuevo, sino modernizar la flota. Las mejoras que se estudian incluyen cámaras panorámicas de 360 grados, enlaces de datos tácticos, protección activa contra misiles y drones, sistemas de guerra electrónica y municiones más avanzadas. El objetivo es mantener la relevancia del Leopard frente a amenazas modernas sin sustituir toda la flota. La gran revolución de la próxima década probablemente vendrá de la protección activa. Los conflictos recientes han demostrado que un blindado puede ser destruido por drones relativamente baratos. Por eso los futuros vehículos españoles necesitarán sensores capaces de detectar amenazas en el hemisferio superior, inhibidores electrónicos y sistemas automáticos de interceptación. En términos prácticos, el blindaje del futuro dependerá tanto de la electrónica como del acero. La artillería española también entra en una fase de cambio profundo. Actualmente el sistema principal es el SEAC de 155 milímetros, con alcances en torno a 30 kilómetros con munición convencional. El objetivo futuro es alcanzar rangos de 40 a 70 kilómetros mediante munición asistida y guiada. España estudia sistemas autopropulsados sobre cadenas y sobre ruedas, compatibles con municiones de precisión y con integración digital completa. Esto significa atacar objetivos a decenas de kilómetros con corrección en tiempo real. Aún más importante es la capacidad de fuego profundo. El Ejército de Tierra analiza sistemas capaces de superar claramente los 100 kilómetros de alcance, acercándose al concepto de ataque operacional profundo utilizado por otros ejércitos de la OTAN. No existe una decisión pública definitiva, pero el requisito de aumentar el alcance es ya una necesidad reconocida. Otro cambio clave será la integración de drones. Las futuras brigadas españolas combinarán blindados tripulados con drones de reconocimiento, observación artillera y ataque. Un Dragón podrá recibir imágenes de un dron, localizar un objetivo y transmitir coordenadas automáticamente a una batería de artillería. Ese ciclo sensor-tirador automatizado reducirá drásticamente el tiempo entre detección y disparo. La industria española tendrá un papel central. Santa Bárbara Sistemas lidera la fabricación del Dragón. Indra aporta sensores, electrónica y sistemas de mando y control. Escribano desarrolla torres, estaciones de armas y tecnologías electro-ópticas. Y SPAL participa en municiones y sistemas de artillería. La importancia estratégica es que una parte creciente del valor añadido del blindado se genera ya en España, especialmente en electrónica, software y sistemas de misión. Si proyectamos el horizonte 2035, una brigada española moderna podría disponer de Dragón digitalizado, Leopard 12 modernizados, artillería de precisión de largo alcance, drones orgánicos, enlaces de datos en tiempo real y protección activa contra amenazas aéreas cercanas. No será una fuerza masiva como las grandes potencias, pero sí una fuerza mucho más conectada, precisa y consciente del campo de batalla. La conclusión es clara. El futuro de los blindados españoles no pasa por crear un carro revolucionario propio, sino por transformar toda la fuerza terrestre en un sistema de combate digital donde blindados, artillería, drones y sensores funcionen como una única red. Ese es el verdadero cambio que definirá al Ejército de Tierra español durante la próxima década. Ahora bien, si seguimos proyectando el futuro más allá de 2035, aparece una pregunta mucho más ambiciosa. ¿Qué vendrá después del Dragón y del Leopard 2E? Y aquí entra en juego el concepto de sistema de combate terrestre europeo. Alemania y Francia trabajan en el programa MGCS, el futuro sistema acorazado que debería sustituir a los Leopard 2 y Leclerc a partir de la década de 2040. España todavía no forma parte del núcleo del programa, pero observa su evolución porque cualquier decisión futura sobre carros de combate estará inevitablemente ligada a ese proyecto europeo.
El MGCS no será simplemente un carro nuevo. La idea es crear una familia de sistemas conectados que incluya un vehículo principal tripulado, plataformas no tripuladas, drones terrestres, sensores distribuidos y armamento de nueva generación. Se estudian cañones de 130 y 140 milímetros, municiones inteligentes y niveles de automatización muy superiores a los actuales. Para España esto es importante porque define el horizonte tecnológico al que deberán adaptarse las brigadas acorazadas. Mientras ese programa madura, el Ejército de Tierra tendrá que mantener operativos sus Leopard 12 durante al menos otros 15 años. Eso significa invertir en electrónica, motores, transmisiones, ópticas y protección. Una modernización profunda puede costar varios millones de euros por vehículo, pero sigue siendo mucho más barata que adquirir un carro completamente nuevo. Además, permite conservar la infraestructura logística ya existente en España. En paralelo, el verdadero cambio doctrinal será la robotización. Los ejércitos de la OTAN están experimentando con vehículos terrestres no tripulados para reconocimiento, evacuación, transporte de munición y apoyo de fuego. España participa en programas europeos de sistemas terrestres autónomos y la tendencia apunta a que una sección mecanizada futura combine vehículos tripulados y plataformas robóticas. Un ejemplo práctico sería un dragón actuando como nodo de mando mientras varios vehículos no tripulados avanzan por delante para detectar minas, drones enemigos o posiciones anticarro. La conectividad será otro elemento decisivo. El ejército español está desarrollando redes tácticas capaces de compartir datos en tiempo real entre blindados, artillería, drones y puestos de mando. El objetivo es reducir el tiempo entre detección y destrucción del objetivo a apenas unos minutos. En una brigada totalmente digitalizada, un dron localiza un blanco, el sistema calcula coordenadas automáticamente y una batería de artillería recibe la misión de fuego casi instantáneamente. Esa velocidad de decisión será tan importante como el blindaje físico. También cambiará la manera de proteger a los vehículos. Hoy un carro depende principalmente de su coraza, pero los sistemas futuros combinarán blindaje pasivo, protección activa, interferencia electrónica y reducción de firma térmica. Los drones FPV han demostrado que incluso un carro pesado puede ser vulnerable desde arriba. Por eso los futuros blindados españoles necesitarán sensores superiores, radares compactos y sistemas capaces de neutralizar amenazas antes del impacto. La industria nacional tendrá un papel mucho mayor del que tenía hace 20 años. En el programa Dragón, una parte importante del valor añadido procede ya de empresas españolas. Indra aporta sistemas electrónicos, radares y mando y control. Escribano desarrolla torres y estaciones de armas. Zapa participa en movilidad y transmisión. Y Santa Bárbara integra el vehículo. Cuanto mayor sea el contenido tecnológico nacional, mayor será la autonomía para modernizar la flota, sin depender totalmente del exterior. La artillería del futuro seguirá una evolución similar. El SIAC ha demostrado buenas prestaciones, pero la siguiente generación buscará alcances superiores a 50 kilómetros con munición guiada. Los nuevos sistemas deberán disparar proyectiles de precisión capaces de atacar puestos de mando, radares o concentraciones de tropas con un número mucho menor de disparos. Además, la integración con drones permitirá corregir el fuego en tiempo real y aumentar enormemente la eficacia. Existe además un requisito estratégico cada vez más evidente: disponer de capacidad de ataque profundo. Muchos aliados europeos están incorporando sistemas capaces de superar ampliamente los 100 kilómetros de alcance. España no ha anunciado todavía una decisión definitiva, pero la necesidad de disponer de fuegos de largo alcance es una de las cuestiones más importantes para la próxima década. Si reunimos todas estas tendencias, la imagen de una brigada española en 2040 cambia radicalmente. Habría vehículos Dragón de última generación, Leopard modernizados o un futuro sistema europeo, drones de reconocimiento y ataque, plataformas terrestres no tripuladas, artillería de precisión de largo alcance y redes digitales que conecten todos los sensores y armas del campo de batalla. La diferencia con la brigada actual no sería solo tecnológica, sería una fuerza mucho más rápida en detectar, decidir y atacar. Y aquí está la idea clave del vídeo. El futuro de los blindados españoles no depende únicamente de comprar un vehículo nuevo. Depende de crear un ecosistema de combate donde blindados, artillería, drones, sensores y redes de datos funcionen como una única arquitectura operativa. España probablemente no tendrá la mayor fuerza acorazada de Europa, pero sí puede construir una fuerza terrestre moderna, altamente conectada y plenamente integrada en las capacidades de la OTAN. Ese es el verdadero horizonte industrial y técnico que marcará al Ejército de Tierra español durante las próximas 2 décadas.